Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo están en esta hermosa y bendecida mañana? Yo espero que se encuentren muy bien, con mucha energía, con mucha alegría, con muchas ganas de vivir, porque la vida es bella. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la vida es bella y más cuando estamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que sin Él no somos nada. Y la vida en Cristo es una vida muy hermosa. Con luchas y con pruebas, sí. Sí, 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 con dificultades también, con conflictos también, pero ¿sabes qué nos caracteriza? Que tenemos una esperanza viva, y esa es que un día no muy lejano, todo esto se va a terminar. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa, Un Nuevo Comienzo. Y como comienzo, como cada semanita, vamos a darle gracias a Dios. Así que te animo para que me acompañes en esta mañana y juntos simplemente podamos decirle: Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas, muchas gracias, Dios, por estar con nosotros, por permitirnos un nuevo día, un nuevo amanecer, un día lleno de ti. Gracias, Señor, porque muchas veces cosas no pasan como nosotros queremos, pero entendemos, Señor, que en medio de cada proceso, de cada dificultad, tú nos quieres enseñar algo. Te agradecemos por este día, por la vida que nos das. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vámonos ahora sí al tema. Estamos estudiando, yo te invito, te animo para que saques tu Biblia, y si estás ahí en casita, bueno, podamos estudiar juntos el libro de Santiago. Hoy entramos al capítulo 2, por fin entramos al 2. Estuvimos mucho tiempo en el capítulo 1, pero aprendimos bastante. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que esta lengua la tenemos que refrenar, que esta boquita le vamos a tener que poner un cierre para que no hable mucho, ¿verdad? Para que en vez de que hable mucho, ponga atención, esté alerta a la palabra de Dios y sea hacedora de la palabra de Dios. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Y esa es la manera, mi amigo, mi amiga, que poco a poco vamos a ir siendo reformados, transformados con el poder de la palabra. De eso es que se trata. No se trata de que es que en esa religión quitan que esto y quitan que el otro, quitan que aquello. No, no es eso el fin de esa religión. Esto es Cristo a través de su palabra transformando nuestras vidas para la honra y gloria de su nombre. Ese es el fin de todo lo que estamos estudiando. Y bueno, vamos a ver qué nos quiere enseñar el día de hoy el apóstol Santiago en la carta del capítulo 2. Se hizo una encuesta hace tiempo y yo la encontré a unos niños de diferente color de raza, unos blanquitos, unos morenitos, y se les hizo una encuesta acerca de la discriminación. Entonces sientan a estos niños y enfrente de ellos ponen un muñequito blanco y un muñequito morenito, de color morenito, de tez más oscura. Entonces a cada niño lo van pasando y le dicen: ¿cuál de estos muñecos es más bonito? Y bueno, la mayoría, o más bien todos, dijeron el blanco es el más bonito. Y luego preguntaban, ¿cuál es el más feo? Entonces decían que el morenito. Y luego le preguntaban, ¿cuál de los dos crees que sea malo? Y señalaban al morenito. Le preguntan a una, y esto me dio mucha curiosidad, porque le preguntan a un niñito que era de tez morena, le dice: ¿a cuál de ellos te pareces? Y él dice, al blanco, porque él ya había dicho que el blanco era el bueno. Entonces le dice a la que lo estaba entrevistando: ¿en qué te pareces al blanco? Obvio, este niño era de color oscurito. Y se le queda viendo al muñequito y dice, ¿en las orejas? Y así como, ok. Cada uno de estos niños hizo discriminación.
le favorecía todo al blanco y al morenito no. Y creo que más de alguno de nosotros tal vez hemos pasado por este tipo de circunstancias. El tema de la discriminación ha sido un tema pues de toda la vida, vamos a decirlo así, porque ha sido un tema que por muchos años se ha tratado de solucionar, pero no se ha podido solucionar, ya sea por razas o ya sea por nuestro estatus económico, nuestro estatus social. La sociedad en la que vivimos está marcada por etiquetas, ¿verdad? Aquel es rico, este es pobre, este sí, este no, aquel es blanco, este es moreno, aquel viene de familia buena, aquel viene de familia mala. Y por todos los años esto ha sido un tema de nunca terminar. Gracias a hombres que fueron valientes, mujeres que fueron valientes y levantaron su voz, esto pudo terminar en muchos lugares, en otros lugares aún sigue siendo y aún sigue siendo en nosotros. Hombres como Martin Luther King, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú y Rosa Parks y muchas otras figuras más. A través de la historia, ellos lucharon contra el racismo y se ha terminado yo le podría decir que un 70% se ha terminado esto de la discriminación. Aún nosotros, ¿verdad? En la familia, no sé si te ha pasado. Ay, véngase mi güero. Ay, el prietito de la familia. Dice mi mamá que mi abuelito era un poquito así, con pena. Que siempre en la familia de mi mamá hubo güeritos y hubo muy morenitos. Entonces dice mi mamá, yo no sé por qué tu abuelito, mi mamá es blanquita, dice, me quería a mí mucho, pero tenía un hermano que era muy morenito y él se acuerda, bueno, ya mi tío partió de este lugar, dice, pero él se acuerda que tu abuelito le decía que lo hacía a un lado por ser moreno. Entonces, ¿cómo esto todavía sigue en nuestras familias? Y no era la excepción en el tiempo en que el apóstol Santiago escribió esta carta. Nuestro primer versículo comienza diciéndoles de esta manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué será que el apóstol se ve en la necesidad de escribir este verso? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. ¿Sería que estos hermanos estaban haciendo acepción de personas? ¿O tal vez iba a pasar? Yo lo único que sé es que como esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, yo creo que Dios ya conocía nuestro corazón. O más bien, no creo. Dios conoce el corazón de cada ser humano. Y si no lo estaban haciendo, tal vez lo iban a hacer. Pero más adelante vamos a ver que sí lo estaban haciendo. Entonces, Dios se ve en la necesidad de escribir por medio del Espíritu Santo, que este apóstol escribiera, que no hicieran acepción de personas. ¿Por qué? Porque dice que esto es pecado. Esto era un pecado muy grande y ellos no lo estaban entendiendo. Y por eso comienza el Señor advirtiéndoles en esta carta: si no lo están haciendo, no lo vayan a hacer. Y si lo están haciendo, no lo hagan. Les dice, por su fe, a fe de que sí, yo creo que puedo mover esa montaña. No, está hablando de una fe acerca de tu creencia, de tu credo. En otras palabras, les está diciendo, ustedes dicen que creen en Jesucristo. Recuerdan versos más atrás, la semana pasada, ustedes creen que su religión, se creen religiosos, ok. Que esa fe de la que ustedes profesan, creer en Jesucristo como el Salvador de su alma, que esa misma fe los haga no hacer acepción de personas. Porque entonces estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra cosa.
Eso era lo que les estaba diciendo. Recuerden que estos judíos expatriados venían de escuelas de los fariseos. Y estos fariseos amaban las primeras sillas en las sinagogas, en las congregaciones. Hoy día diríamos así, ¿verdad? Los fariseos, ahí en el libro de Mateo, nos habla mucho de ellos. Mateo y en Lucas nos habla de ellos. Dice que a ellos les gustaban las primeras sillas, los primeros lugares. Porque no sé si aún hoy día, ¿verdad? Vas a un concierto y si quieres los primeros lugares tienes que pagar más. ¿Y quién paga más? Pues el que tiene. Y el que no tiene, hasta el último, ese se sienta hasta allá, la última banca, donde nadie lo va a ver. Bueno, pues en este tiempo era lo mismo. Estos fariseos y se ponían ropas muy elegantes y largas. Y dice que les gustaba que cuando ellos iban caminando en las plazas, los saludaran y les dieran toda la pleitesía. ¡Ay, rabí, maestro, pásele por aquí! Eso les gustaba a ellos. Entonces, estos hermanos venían de esas escuelas. Ahora sí, como dicen por ahí el dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, nuestros amigos venían de ese lugar. Esa había sido como su espejo. Y no fue la excepción. Llegan a estos lugares fuera de su nación, pero parece ser que comenzaron a hacer lo mismo. Acuérdense que también los judíos se creía que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que sí lo son, pero por ser el pueblo escogido de Dios, por ser el pueblo elegido de Dios, se creían a una mayor altura que el pecador, que el impío. ¿Te acuerdas de aquel fariseo que oraba y decía, gracias Señor, porque yo no soy como este? Yo ayuno, yo oro. Ellos se enaltecían a sí mismos y les gustaba que los enaltecieran. Bueno, muchos cuando llegaron a otras tierras, muchos llegaron con dinero, otros llegaron sin dinero, abrieron sus sinagogas, en algunos lugares ya había sinagogas. ¿Y qué estaba pasando? Que en el mismo lugar donde adoraban a Dios, estaban haciendo discriminación. Si veían a una persona, sigue diciendo los demás versos, te los voy a parafrasear para irnos rápido, porque vamos a terminar hasta el verso 13. Veían entrar a alguien con anillos muy lujosos. Se dice, según los historiadores, que la gente que tenía dinero le gustaba ponerse anillos en los 4 dedos menos en el dedo de en medio, en cada mano. Porque si ellos hacían esto, daban a entenderle a la gente que ellos tenían dinero. También les gustaba usar sus ropas de colores muy llamativos y brillantes, porque esto también hacía ver que esta persona tenía dinero. En otras palabras, el problema no era el dinero, el ser pobre o el ser rico. El problema era que estos lo hacían para que los demás los vieran que ellos sí tenían y aquellos no tenían. Ese era el problema. Y otro de los problemas grandes era que cuando veían entrar a una persona de esta manera, con anillos y con ropa muy lujosa, le atendían de la mejor manera. Oh, sí, usted pásele por aquí, señor Juan Martínez, pásele, siéntese aquí en el primer lugar. Mire, esta silla reservada para usted. Eso estaban haciendo. Y el apóstol Pablo les dice, esto no está bien. ¿Por qué hacen esto, hermanos míos? Esto no está bien. ¿Y no pasa muchas veces con nosotros? Por eso les digo que un 70% se ha mejorado, pero otro 30% aún sigue en nosotros. Aún sigue en nuestra familia, en nuestras iglesias. Y yo espero que el día de hoy la carta es muy clara. No va a necesitar mucha explicación. Tenemos que dejar de hacer eso. Había otro problema también. Estas personas estaban haciendo menos al pobre.
O sea, si le hubieran dado el mejor lugar al rico y lo atendieran muy bien, vamos a decir que, ok, pero al pobre lo estaban haciendo menos, lo estaban humillando. Si no lo hubieran humillado, si no le hubieran hecho algún agravio, no había problema, pero lo estaban agrediendo. Este era el problema. Estaban haciendo esta distinción. Este sí, pero tú no. ¿Por qué tenían que hacer el tú no? No, pásale también. Pero estaban haciéndole daño. Y estos conocían la ley. Hay una ley en el libro de Deuteronomios 10:17, o más bien un verso, donde dice que el Señor no hace acepción de personas. Ellos conocían la ley del Antiguo Testamento. Si ellos sabían que Dios no hace acepción de personas, porque ellos estaban haciendo acepción de personas. El libro de Romanos también nos habla de esto, que Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pedro también batalló con esto. Ustedes se recuerdan, en una ocasión, el judío tenía que mantenerse limpio y muy apegado a la ley. Y la ley decía que era inmundo comer animales inmundos. Ellos solamente podían comer animales puros o animales limpios. Y esto está ahí en el libro de Levítico. ¿Okay? Te animo para que leas. Entonces el apóstol Pedro, en cierta ocasión, tuvo una visión. Y dice que en esa visión veía un lienzo de animales limpios bajar, pues obvio, del cielo, y otro lienzo de animales impuros. Entonces que escuchó una voz que le decía de los animales impuros, Pedro, mata y come. Entonces él dijo, ¿cómo voy a comer yo un animal impuro si yo nunca he comido ese tipo de animales? Yo me he cuidado tanto. ¿Quién me está diciendo que coma animales impuros? Y era Dios diciéndole, Pedro, mata y come. No, yo no puedo hacer eso. Están impuros. Y escucha la voz nuevamente que le dice, no llames impuro a lo que yo ya limpié. Acto seguido, se le tocan a su puerta y le dicen, Pedro, Simón el curtidor te dice que vengas. Y pues ahí va Pedro como diciendo, Simón el curtidor era un pecador. Y Pedro no quería entrar a su puerta, a su casa. Era así como que no, yo ahí tampoco me puedo meter. ¿Qué van a decir? Me voy a contaminar. No. Pero Simón le dice, fíjate Pedro que tuve esta visión, y le cuenta cómo Dios también habló a la vida de Simón y le dice, ve por Pedro y él te va a decir lo que debes hacer. Entonces Pedro dice, me doy cuenta ahora que Dios no hace acepción de personas, que Dios ha elegido tanto al impío como al justo, porque ellos se creían justos, como que ellos estaban bien. Pero cuando ve eso, dice, Dios le habló a este pecador. ¡Wow! Ahora entiendo. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahí fue que Pedro empezó a predicarle el evangelio también al impío. Claro que Dios no hace acepción de personas, porque Dios es un Dios de amor y Él murió tanto por el que se cree justo como por el pecador. ¿Y cómo el pecador va a conocer de Cristo? Pues necesitamos ir y hablarles de la palabra de Dios. Pero saben que hasta hoy día hay personas así como que no te juntes con aquel, porque no, aquel es pecador. No te vayas para allá porque y eso no está bien, dice la palabra. Entonces el apóstol Santiago, sigue amonestando a estos hermanos. En el versículo 4 les dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y vienes a ser jueces de malos pensamientos. Verso 8, hermanos míos, les sigue diciendo, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino prometido a los que le aman? Desde siempre Dios había procurado a los pobres. ¿Por qué? Porque siempre ha habido pobres, hay pobres y siempre va a haber pobres.
Pero Dios lo sabía. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo caído. Por eso vino la pobreza. Dios no nos hizo pobres. Pero la pobreza literal, física, es por lo mismo que estamos en este mundo caído. Mucha gente dice, es que es culpa del gobierno, es que es porque no trabajan. No, es parte de la vida. Es parte de. Pero el pobre siempre ha tenido una protección de parte de Dios. Ustedes se recuerdan allá hace tiempo lo vimos, cuando Dios le dice que hay una ley que dice que si hay una viuda, el pariente más cercano debe proteger a esa viuda. También había una ley que decía, si tu hermano empobrece y empieza a vender sus cosas, ten cuidado y cómpralas tú en un buen precio. No abuses porque ves la necesidad. Muchas veces dice, aquel tiene necesidad. Vende ese anillo en 300, pero vale 1000. Yo le voy a dar 200. Tú sabes el valor, sabes que tiene la necesidad, pero abusamos porque vemos la necesidad. Y Dios en el Antiguo Testamento les dice, tengan cuidado de abusar de su hermano que cuando llega a la pobreza. Quiere decir que va a haber tiempos que tal vez va a haber abundancia, otros tiempos tal vez no. Pero nosotros no debemos abusar de ellos. Hay un proverbio que dice, el que escarnece al pobre, o sea, el que se burla con la intención de humillarle o de despreciarle, afrenta a su hacedor, ofende al que hizo a ese hombre. En otras palabras, cuando nosotros ofendemos a un pobre, nos estamos metiendo con Dios. O sea, literalmente estamos ofendiendo a Dios. Y ahí está el peligro. Porque pensamos, es un pobrecillo. No, es una creación que Dios hizo. Es un hijo de Dios. Otro verso dice, otro proverbio dice, el que cierra su oído al pobre, también él clamará y no será oído. Dice, cuando tú escuchas que el pobre tiene necesidad y no le ayudas, cuando tú tengas necesidad, no se te va a oír. Cuando clames al cielo, no se te oirá también a ti. Esto sí está. Otro proverbio, el que da al pobre no tendrá pobreza. Abramos nuestras manos al pobre. Porque lo hay. Siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Yo puedo decir, pues yo soy pobre y a mí nadie me ayuda. Siempre va a haber alguien más pobre que tú. Ayuda tú. El que da al pobre no entrará en pobreza. Ayuda tú que tienes. Así que Dios protege al pobre. Entonces, ¿cómo es posible que estos hermanos estaban haciendo acepción de personas y diciendo, aquel sí, aquel no? Me llama la atención que en el verso 6, el apóstol Santiago les dice, pero vosotros, por eso aquí vemos que sí lo estaban haciendo, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Aquí les dice, ustedes han ofendido al pobre, lo han humillado, lo han maltratado. Eso es afrenta. Cuando les dice que creo que esto va un poquito más adelante, pero estos judíos estaban haciendo esta discriminación y pensaban que estaban haciendo bien. No pasa nada, son pobres, no pasa nada. Sí pasa. Les dice el apóstol, sí pasa. Y les recuerda que los ricos de las ciudades a donde ellos habían llegado, también les estaban oprimiendo. E incluso los estaban llevando a la corte, a los tribunales. Entonces les dice, si alguien más, porque siempre va a haber un rico más, siempre va a haber alguien que tenga más que tú y siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Siempre. No va a haber un límite que tú digas, ya somos del tope. Siempre va a haber alguien que tiene más. Entonces les está diciendo, les recuerda el apóstol Santiago, miren, a ustedes los ricos los están oprimiendo. Hasta los llevan a los tribunales. Y los estaban llevando a los tribunales por causa del evangelio. Entonces, vienen ustedes a hacer lo mismo.
¿Por qué agreden a sus hermanos? Estos son sus hermanos. No está bien. Ellos pensaban que como buenos creyentes estaban cumpliendo la ley, como buenos judíos cristianos estaban cumpliendo la ley, pues no pasaba nada. O sea, ¿se acuerdan también cómo estaba cómo Jesucristo allá en el Sermón del Monte les dice, habéis oído que no cometerás adulterio, pero yo les digo que aquel que mira a una mujer ya la codició? Ellos estaban pensando, ok, no le quito la mujer a nadie. Ay, pero cuando la veían en su mente maquinaban. Deseo. No sé qué tanto se imaginaban con estas mujeres. Entonces ellos pensaban, bueno, yo no tomé literal a la mujer. Mis pensamientos nadie los conoce. Pero ¿sabes qué? A Dios no se le escapa nada. Él conoce todo de nosotros. Así es que hay que tener mucho cuidado aún con nuestros pensamientos. Tal vez puedes decir, ay, yo no agredo a un pobre, pero lo ves y te das la vuelta. O no quieres y no puedes darle un abrazo porque, ay, huele feo. Ay, mira cómo se ve. Pero no lo agredes, no le haces nada, pero no le tiendes la mano. Era lo que estaba pasando con ellos. Ellos pensaban, estamos cumpliendo muy bien la ley. En el verso 8 les dice, pero si en verdad cumplís la ley, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero haces acepción de personas, estás cometiendo pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. En otras palabras, les dice, están haciendo acepción de personas, están cometiendo pecados, son culpables, ya hicieron el daño. No necesitaban golpearlos, no necesitaban a lo mejor ofenderle con palabras, pero simplemente les decían, tú siéntate allá y acá. Ya estaban haciendo acepción, ya estaban pecando, ya eran culpables de la ley. Ellos pensaban que estaban bien. Y muchas veces así nos pasa a muchos de nosotros. Como te dije, yo no agredo al pobre, pero no le tiendes la mano cuando ves la necesidad. Ellos hacían esto, pero olvidaban hacer el otro. Ellos pensaban que estaban bien. La ley decía, no matarás. Pero Jesús viene y les dice, ok, pero ¿hablas de tu prójimo? ¿Le llamas necio, fatuo? Ya lo mataste. Porque a veces así somos bien Yo digo, ay Dios mío, ¿cómo tienes tanta misericordia con nosotros? Decía un niñito hace 2 semanas que damos una clase acerca de que Jesucristo dio la vida por nosotros y decía él, ¿y por qué? ¿Por qué se dejó sufrir tanto? Y le decía yo, porque nos ama. Y la respuesta de él dice, ¿nada más porque nos ama? Nada más porque nos ama, dio su vida por nosotros. Él no hizo excepción de personas. Él se pudo haber quedado con su pueblo elegido. Pero dijo, no, yo voy a todo aquel que la sociedad ha menospreciado, aquel que nadie quiere. Yo voy a pagar mi vida. Yo voy a dar mi vida, perdón, por él. Porque le amo. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas y grandes. Por eso, por amor. Todavía estos judíos traían esa vieja naturaleza, esos pensamientos de sus viejas costumbres. Así que el apóstol Santiago, en pocas palabras voy a resumirte, del verso 9 al 11, les dice, no se engañen. Si fallan en una cosa, fallaron en todo. Y el último consejo que les da a estos hermanos, en el verso 12, dice así, hablen y hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y con la misericordia triunfa el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hablen y hagan como los que han de ser juzgados por la ley. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley de la libertad?
Esta ley de la libertad es Jesucristo, su gracia derramada sobre nosotros. Y su gracia derramada sobre nosotros es perdón que no merecíamos sobre nosotros. En otras palabras, yo no merecía el perdón de Dios, porque yo fallo. Yo he hecho cosas que a Dios no le agradan. Pero por su gracia, por su amor, me perdonó. Y yo voy a ser juzgado bajo esa ley, bajo la ley de Cristo, que es gracia. Entonces dice, ok, tú vas a ser así juzgado, pues entonces haz lo mismo. Porque nosotros estamos como aquel siervo, ¿se acuerdan? Que llegó el patrón y le dice al siervo, a ver, dame cuentas. No, pues me debes tanto. Te voy a meter a la cárcel. Y le dice, ten misericordia, por favor, perdóneme, mire, que esto y que el otro, y que esto y que aquello, perdóneme. Ok, te perdono. Cuando este perdonado sale, ve a uno que le debía y dice que lo agarra por el cuello. Hey, tú me debes, y que lo sacudió. Tú me debes, págame. No tengo, tenga misericordia, espéreme. No, llévenlo a la cárcel. Él tuvo misericordia, pero él no dio misericordia. Y aquí se aplica lo que dice este verso. Porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Entonces, alguien se entera y va y le dice al patrón, oiga, fíjese, aquel que usted perdonó, no quiso perdonar a uno que le debía menos de lo que usted debía. Y lo mandan llamar. Y le dice el patrón, hey, yo no te perdoné esta deuda tan grande. ¿Por qué tú no pudiste perdonar a aquel que solamente te debía menos de la mitad de lo que tú me debías a mí? Órale, al castigo eterno. Mis amigos, mis hermanos, esto es serio. Esto es muy serio. Una versión más entendible dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de todos nuestros actos. Esto es serio. Nosotros hemos sido perdonados, lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué no podemos perdonar al que nos ofende? ¿Por qué no podemos perdonar al que nos hace daño? Porque hacemos distinción. Porque hacemos acepción de personas. El libro de Efesios da un texto muy hermoso que llamó mucho mi atención. Efesios 6:12 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo creo que los textos son muy claros. La palabra de Dios es clara. Hagamos bien a todos en cuanto tengamos oportunidad. Necesidad hay mucha. Y como dijo Jesús en una ocasión, a los pobres siempre los vamos a tener, ¿verdad? Pero no hagamos acepción de personas. Hagamos bien al pobre, cuidémosle si está en tus posibilidades, ayudemos. Porque no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con cada uno cuando nos juzgue. Mi amigo, mi amiga, el tiempo se terminó. Espero que hayamos aprendido
Y más que aprender, espero que pongamos en práctica lo que aprendimos el día de hoy. ¿Te gustaría descubrir qué es más importante? ¿Si la fe o las obras? Bueno, te espero la semana que entra con este tema. ¿Qué es más importante? ¿Qué será mejor? Vamos a descubrirlo juntos. Acompáñame la semana que entra a continuar nuestro estudio en Santiago, capítulo 2, versículo 15, si no me equivoco. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que pasen un bonito día. Recuerda nuestras redes sociales, un nuevo comienzo. Suscríbete a nuestra página en YouTube. ¿Ok? Bueno, mis amigos, hasta la próxima. Bendiciones.